Hola, buenas tardes. Vamos a explicar un poquito cómo funciona un voltímetro, amperímetro, multímetro, tiene multitud de nombres, ¿vale? Normalmente todos los voltímetros o amperímetros o multímetros tienen cuatro entradas por abajo, ¿vale? Suelen tener un común, ¿vale? Que es donde iría nuestra masa, nuestra referencia. Suelen tener una entrada para medir tensión, resistencia, temperatura, capacidad para medir diodos, y luego suelen tener dos para corriente. Una para corrientes altas de hasta 10 amperios y otra para corrientes un poquito más bajas de 400 miliamperios. Si por algún caso superaríamos esas corrientes, dentro tiene un fusible que se fundiría. Tendríamos que abrir nuestro voltímetro y cambiar y reparar esos fusibles, ¿vale? Cambiándolos, lo que sea. También suelen tener una rueda giratoria para elegir la opción que queremos medir. Tenemos para medir con baja impedancia tensión, para medir tensiones en alterna, para medir tensiones pequeñas en alterna, para medir tensiones en continua, para medir tensiones pequeñas en continuas y también temperatura, porque normalmente suelen ir representados por un termopar, ¿vale? Entonces mide la diferencia del termopar de temperatura entre los terminales y eso es lo que nos daría la temperatura. Luego para medir resistencia, para medir continuidad en diodos, para medir corriente tanto en alterna como en continua, en alta y pequeñita. Y luego para dar una baja impedancia de 50 ohmios, ¿vale? Ahora sin más vamos a hacer un pequeño ejemplo. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar nuestras bornas y lo primero que queremos medir va a ser corriente de este circuito que tenemos aquí representado, que es el mismo que hay en el ejemplo anterior. Si veis el vídeo que os saldrá aquí en vídeos más visitados o lo que sea, aquí al lado, pues le pincháis y veis un poco cómo funciona el circuito, ¿vale? Entonces, como queremos medir, lo primero que vamos a hacer es medir corriente, ponemos en negro en el común y corriente aquí, ¿vale? Luego desplazamos el cursor hasta que lleguemos a corriente en continua o en alterna y encendemos nuestro aparato de medida. Lo colocamos y todo el mundo sabe que para medir corriente tiene que estar en serie con el circuito a medir, ¿vale? Entonces entra la tensión que sale de nuestra fuente, entra por nuestro negativo, llega al positivo y ahí la tenemos, ¿vale? Nos está marcando 300 miliamperios nuestro aparato de medida y 300 nos está dando la fuente. Varían un poco los valores porque estoy ahí moviendo, pero ahí los tenemos. Está dando valor negativo porque las ondas las hemos puesto al revés, ¿vale? Tendría que haber entrado por el positivo y salir por el negativo. Ahí lo tenemos con valor positivo, ¿vale? Una vez que hemos medido corriente, vamos a medir tensión, ¿vale? Cambiamos nuestra borna a tensión, lo ponemos para medir tensión en continua, ponemos bien nuestro circuito, lo tenemos ahí, nos está dando exactamente la misma corriente que antes y medimos tensión. Para medir tensión, como todo el mundo sabe, hay que medir en paralelo, ¿vale? Entonces colocamos nuestro aparato de medida, intentamos hacer contacto y ahí tenemos los 6,7 voltios que nos está dando nuestra fuente. Si variaríamos, pues la tenemos ahí, ¿vale? Y ya por último, una de las herramientas que más se usa para averías es la continuidad, ¿vale? Que son esos dichosos pitiditos que cuando el circuito está conectado entre sí, los dos bornes, es decir, que hay continuidad entre los dos bornes, nos da ese pitidito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre este extremo de la resistencia, pues nos está dando el pitidito porque hay continuidad. Es muy usado sobre todo a la hora de seguir averías para ver si el circuito llega o descubrir si una patilla, por ejemplo, de un integrado que tenemos llega hasta otra, o si es alimentación o si es masa, para poder seguir la pista, todo eso. Y eso ha sido toda la explicación del multímetro. Muchas gracias.